El siguiente de los apartados que aparece en el menú del cuaderno de clase sería el de actitud. ¿eh? Actitud sabéis que no hay una evaluación realmente por actitud, pero nos permite llevar un registro diario de actitud que nos puede ayudar un poco pues, para mantener un poco la disciplina en clase. Lo de la actitud es cuando nos aparece en el cuaderno de clase, ya lo veremos cuando veamos o echemos un vistazo a ese cuaderno de clase, vemos que aparecen caritas felices y caritas tristes, ¿no? Esas caritas felices y tristes que serían como puntos positivos y negativos. Eso lo podemos activar y desactivar. Por defecto viene activado. Por ejemplo, en este caso, como veis, he entrado en actitud y ese registro diario de actitud está desactivado. Si yo lo activo, selecciono la opción de muevo la selección de activado, y en ese momento aparece el uso de registro diario activado. Y ahí veréis que aparecen todos los cursos. Hombre, si activo la actitud, la activo para todos los cursos, solamente tenerlo en presente. Es decir, que yo no puedo seleccionar que unos grupos aparezcan y otros no. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que sí exista un registro de actitud diaria, el registro diario que sea para la ESO, pero no para bachillerato, no puedo decidir que en bachillerato sí y en la ESO no. Es decir, que me va a aparecer tanto en la ESO como en bachillerato. Como veis ahí aparecen todos los grupos, por lo tanto ya a partir de ese momento el registro diario de actitud aparece activado y ahora vienen dos iconos, uno de una carita y otro de un mensaje. La carita corresponde con los positivos y negativos que voy a poner y el mensaje es si voy a poner alguna observación de ese día, algún comentario por una mala actitud del alumno o un buen comportamiento, cualquier cosa positiva o negativa que quiera registrar en ese control diario de actitud. ¿Vale? Bien, como veis vienen en color gris. Yo, si quiero que esos positivos y negativos o esas observaciones que yo registro todos los días pues las puedan consultar las familias, entonces lo que haría es activarlas. ¿Y cómo las activo? Pues presiono sobre ellas y al presionar sobre ellas los iconos se pasan a color azul. Al pasar al color azul significa que yo cuando en ese grupo pongo un positivo o un negativo o escriba algún tipo de observación para la familia, pues la familia lo va a recibir. Es decir, que va a tener un control diario de su actitud y de sus observaciones o comentarios que pueda dejar yo registrado en mi cuaderno. Esto quizás para bachillerato pues parece excesivo, pero por ejemplo para la ESO, los primeros grupos de la ESO o incluso para primaria, pues sería interesante pues, que las familias supieran cómo se está comportando su hijo en el día a día de clase. Y además a través de su aplicación, la familia en la aplicación Pasen o iPasen, pues podrá comprobar ese registro diario de actitud de sus hijos e hijas. Una vez que hemos guardado ya el modelo de evaluación de la actitud, nos pasamos a las actividades evaluables. Las actividades evaluables son esas actividades las que voy a calificar. Puede ser un examen, puede ser un trabajo, una actividad en clase, una exposición, o simplemente que voy a preguntar, una pregunta oral, cualquier cosa. Entonces, cuando yo entro en actividad evaluable, lo primero que tendré que hacer es elegir el grupo. Elijo el grupo, elijo la convocatoria, en este caso segunda evaluación, y le doy a continuar. Como veis, no hay ninguna actividad evaluable en este caso, entonces yo lo que haría sería, pues voy a crear una actividad nueva. Le doy al botoncito de más y me aparece el grupo que he seleccionado, la evaluación que he seleccionado y a partir de ahí empiezo a completar la información. Lo primero que tengo que hacer es elegir la categoría, es decir, ¿en qué categoría se va a incluir esta actividad evaluable? Si es una actividad diaria, si es un trabajo, si es una tarea o si es un examen. Elijo la categoría y una vez elegida la categoría me voy a la descripción. Pues la descripción puede ser un título que le voy a dar a la actividad. Después una descripción corta que ocurría como en el caso de la categoría, que tendría que ser 4 o 5 letras como mucho, para que me sirvan para identificar esa actividad evaluable. Después iría el detalle. El detalle sería pues una descripción un poquito más extensa de qué trata la actividad.
A continuación nos iríamos a la configuración de la calificación. Podemos indicar si es un check, es decir, si está hecha o no. Un check es simplemente activarlo, sí, no. Lo que pasa es que tener en cuenta que cuando activamos el tema del check, no va a aparecer esa actividad dentro de la media de la materia. Es decir, que cuando calcule la media, la calificación media, no va a tener en cuenta esta actividad evaluable. Para que la tenga en cuenta tenemos que darle a esta actividad un número. Un número, y en este caso pues tendríamos que indicarle que contiene una calificación, y dentro de la calificación ahora tendríamos que seleccionar el sistema de calificación. Como veis, si pinchamos en el sistema de calificación, ahí tenemos sistema de calificación, nos van a aparecer muchos: alfanumérico, apto no apto, cualitativo, etcétera, etcétera. Si de lo que se trata es de una calificación que me interesa que aparezca en la nota media, tendremos que darle un número. Entonces tenemos por un lado el sistema de calificación numérico abierto, en el cual pues, puede poner números con decimales, numérico cerrado, que son números enteros, numérico cerrado de la ESO, o también numérico cerrado o abierto, que también aparece ya para la evaluación del aprendizaje, que sería la opción que tendría que elegir si yo voy a evaluar por competencias, ¿vale? Si no estoy evaluando por competencias, pues puedo elegir desde número abierto o número cerrado. Si lo quiero entero, sería número cerrado, y si lo quiero con decimales sería número abierto. Una vez ya elegido el sistema de calificación, lo siguiente es la planificación. Desplegamos con la pestaña de planificación y ahí indicaríamos la fecha de inicio y la fecha final de la actividad. Ponemos el día y ponemos la hora. Tener en cuenta que las actividades diarias, si las asignamos cuando son, categorías diarias, una actividad evaluable en una categoría diaria, ¿qué quiere decir? Que cuando yo indique la fecha, yo cuando entre en el cuaderno del profesor para poner la calificación, solo podré poner la calificación si estoy en ese día. Me diréis, bueno, es que entonces tengo un problema. Si yo no pongo la calificación, es decir, si yo hago un examen y lo corrijo 2 días después, ¿cómo pongo esa calificación si ya ha pasado la fecha del examen? Entonces tendría que irme al calendario, cuando entre en el cuaderno del profesor, buscar en el calendario y cambiar el día. Irme simplemente al día en el que hice el examen, y entonces ya tendré activa esa casilla para poder poner la nota. Ya que solo podré poner la nota, insisto, en el día que haga la actividad. Pero eso si la categoría es diaria. Si la categoría no es diaria, puedo poner la calificación en cualquier momento. Bien, por tanto, la fecha de inicio y fecha final. El siguiente punto es el de comunicaciones y avisos. Comunicaciones y avisos es si quiero, por un lado, comunicar a las familias que que se va a realizar una actividad en clase, una actividad evaluable, que va, por ejemplo, un examen, avisar a la familia de que va a haber un examen. Pues entonces tendríamos que activar esa opción, de mostrar y comunicar a la familia. Puede incluso activar la opción de publicar notas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo, una vez que ya he evaluado y grabo la calificación, la nota de esa actividad evaluable, a continuación lo que va a ocurrir es que va a recibir un mensaje en Passen, la familia, con la calificación que ha obtenido su hijo o hija en esa actividad evaluable. Así que es una opción interesante pues, para tener informada a la familia de todas las calificaciones que está obteniendo el alumno en el aula. También aparece la opción de incluir evento en la agenda. Es decir, sabéis que ya hemos visto en el apartado de agenda lo interesante que es esa opción y la posibilidad que tiene de informar de algunos eventos a las familias o al propio alumnado. Bueno, pues si realizamos una actividad evaluable, si estamos creando una actividad evaluable, podemos hacer que esta actividad evaluable aparezca en la agenda como un evento. Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es seleccionar la opción de la agenda, o bien la agenda mía, la del profesor, la agenda de la familia, o que aparezcan ambas. Es tan sencillo como eso. Bien, también podemos añadir información adicional. Esa información adicional es poder adjuntar un archivo en el que se incluya pues, las instrucciones que debe de seguir para realizar la actividad,
O, por ejemplo, pues una actividad de plástica y necesita una serie de materiales. Podríamos publicar un documento, adjuntarlo con esos materiales, con lo cual la familia cuando reciba el aviso de esa actividad evaluable también podrá descargarse ese archivo. O, por ejemplo, los contenidos que van a entrar a un examen, para que tenga información la familia de lo que tiene que estudiar su hijo o hija, pues también podremos adjuntarlo en forma de archivo. Después hay una serie de información adicional por si queremos complementar un poco la información sobre la actividad evaluable. Y por último nos queda el alumnado destinatario. Por defecto, el alumnado destinatario es todo el grupo. Es decir, que no hay que seleccionar ningún tipo de alumno. Es decir, que nosotros cuando hacemos una actividad evaluable, por defecto esa actividad va a ir destinada a todo el alumnado de ese grupo. Ahora, si lo que queremos es hacer una actividad para un grupo reducido de alumnos de esa misma clase, ahí tendríamos que activar la opción de asignación parcial de alumnos-alumnas. Cuando activamos esa opción de asignación parcial de alumnos y alumnas, entonces nos va a aparecer todo el listado de clase seleccionado. Y ahí tendremos que seleccionar y deseleccionar aquellos alumnos que queremos incluir dentro de esa actividad evaluable. Imaginaros un examen de recuperación. Igual no me interesa tener activado todo el alumnado y solo seleccionaría a los alumnos que tienen la asignatura pendiente que quiero que vayan a recuperar. Una vez ya que hemos terminado con todo el proceso, ya podemos darle a guardar. Y una vez que le demos a guardar, nuestra actividad evaluable ya está creada. Así que podemos entrar en nuestro cuaderno de clase, al cuaderno de clase del profesor, que se accede desde la portada de iSeneca, y como podéis ver aparece la columna con la actividad donde pone BioPC, que es la actividad que yo he creado, y ahora solo me quedaría poner la calificación a cada uno de los alumnos de esa actividad. Como podéis comprobar también, ahí está activada la opción de la actitud y vienen las caritas sonriente y triste, según positivo o negativo, y los comentarios que yo pueda dejar. Si yo esta opción de actitud la hubiese dejado para mostrar a las familias, sé que en el momento que yo ponga aquí cualquier cosa, o bien ponga una carita feliz o una carita triste, o deje algún comentario, ese mensaje lo va a recibir la familia. Igual ocurre con la actividad evaluable, en este caso el trabajo que he preparado, que en el momento que yo deje la calificación, si permito que esa información le llegue a la familia va a saber la nota que va a tener su hijo o hija en esa actividad evaluable.